Hola, en este vídeo vamos a hablar de la competencia de trabajo en equipo y los objetivos que me planteo, o realmente el objetivo que me planteo principalmente es que al acabar seáis capaces de identificar cuáles son las principales dimensiones de la competencia de trabajo en equipo, que en el fondo es analizar algunos conjuntos de habilidades de las personas que integran los equipos que permiten a estos grupos trabajar de forma más eficaz o más eficiente. Existen múltiples modelos, muchos modelos que han analizado esta competencia. Lo que he hecho es hacer una selección de algunos de ellos, que me parece que son más relevantes, que han tenido más recorrido, que han sido más reutilizados por los profesionales en las organizaciones, y he resumido el conjunto de factores que aparecían en estos modelos. Son factores que intentan explicar o que actúan como palancas o antecedentes de lo que es el desempeño o el buen funcionamiento del equipo. Vamos a ir viendo todos estos, voy a haceros una pequeña definición de cada uno de ellos, aunque la transparencia quede densa, quede pequeñito, he preferido compactarlo todo en una para que veáis más o menos el modelo global, porque en el orden que yo lo voy a estar comentando no significa que es un orden de importancia, sino que son factores relevantes para el funcionamiento del grupo y que en función de la etapa o el momento en el que se encuentre el grupo pueden ser más relevantes unos u otros. En general todos son importantes, no en todos los grupos son todos exactamente igual de importantes, ni en todos los momentos igual de importantes. Vamos a comenzar. El primero que os tengo identificado es la contribución de las personas que forman parte del equipo a las tareas que están asignadas o que decide abordar el equipo. Esto pues consiste en completar las tareas en tiempo y forma, consiste en prepararse las reuniones o hacer las actividades previas a las tareas que tengamos que hacer y completarlas antes de que tengamos la reunión del grupo, que estéis preparadas esas reuniones y que cuando estés en las reuniones pues actúes de manera implicada, estés activo en esas reuniones, activo o activa en esas reuniones. Otro de los aspectos es la gestión del conflicto, el modo en que identificas las posibles fuentes del conflicto, te anticipas a ella y haces acciones que permitan pues, subsanarlas o reducir ese conflicto. Te muestras como una persona amable, te comunicas de manera franca y sincera, de una manera abierta, eres tolerante con las opiniones, con las ideas y al mismo tiempo intentas comprender o anticipar cuáles son los sentimientos, las emociones, incluso las prioridades de las otras personas del grupo. Otro de los aspectos es la capacidad de superar dificultades, de perseverar, de cuando las cosas se complican, ayudar y mover al grupo para que supere, no a renunciar ante los primeros problemas que surjan en el grupo, sino que tengas una actitud de perseverar y seguir avanzando y ayudar al resto de personas del grupo a que sigan avanzando a pesar de que a veces el trabajo en grupo no es fácil, ¿no? Porque abordas problemas complejos y surgen cosas que querrías resolver y te cuesta. Otro de los aspectos es la aceptación, el modo en que tú puedes tener tus prioridades y tus preferencias, pero estás trabajando en un equipo y en ese equipo pues, habrá decisiones que te gusten más o te gusten menos, que intervendrás para intentar cambiarlas y llevarlas hacia tu terreno porque crees que es lo mejor para el grupo, para el proyecto que estéis abordando, pero en cualquier caso tendrás que acatar las decisiones que al final el grupo haya tomado, sean tus preferencias prioritarias o estén en un punto un poquito más alejado de tus preferencias, que ayudes a fomentar el compromiso con esas decisiones para que las cosas funcionen y fluyan y que al mismo tiempo seas capaz de considerar otras ideas, ¿no? Y valorar otras ideas, aunque en principio te puedan chocar o no puedan ser el modelo o el punto de vista que para ti te saldría más natural, ¿no? Eso forma parte de la riqueza del grupo, ¿no? El poder contaminarte de estas otras ideas y poder trabajar e integrar todas ellas. Otro de los aspectos importantes, probablemente es uno de los más obvios, pero también hay que tenerlo en cuenta, es que las personas que forman el grupo tengan los conocimientos, las habilidades o la actitud o el modo de trabajar que sea relevante para las tareas que estamos haciendo en el grupo. Estas cosas pueden ir cambiando y desde luego cambian en función del grupo o de los proyectos o de las tareas que abordáis. Consiste en saber qué hacer, pero sobre todo también saber cómo hacerlo y muchas veces implica el saber usar determinadas herramientas de comunicación dentro del grupo, herramientas para presentar o diagramar los datos, herramientas para almacenar y recuperar los resultados de las actividades del grupo, que pueden ser herramientas más tecnológicas o herramientas de lápiz y papel o procedimientos o frameworks o modos de actuación. Y
Y esto se refleja, o sea, si tus conocimientos son relevantes para el grupo, pues serás capaz de aportar ideas, de compartir información, esa información que tú tienes relevante o esas habilidades que tú tienes relevantes, puedes compartirlas con el grupo, incluso formar al grupo o ayudar al grupo a que progrese gracias a tus conocimientos o los conocimientos de las personas que están incluidas en el grupo. El siguiente de los aspectos que quiero comentaros es la interdependencia. ¿Cómo estás al tanto de lo que hacen otras personas del grupo, cosas que pueden afectarte a ti o cosas que necesitas o cosas que tú estás haciendo y pueden afectar a otras personas, ¿no? Cómo vinculas esas relaciones internas y también el modo en que ayudas y colaboras con otras personas y también el modo en que te dejas ayudar por las otras personas del grupo. Esto es una tarea colectiva que implica que nos necesitamos unos a otros y está muy bien pedir esa ayuda y ofrecer esa ayuda. Es algo muy saludable en los grupos y es una de las habilidades que ha aparecido en prácticamente todos los modelos, ¿no? Y por supuesto esa interacción, o sea, estar en un grupo y no aportar, no interactuar, probablemente es que no debías estar en ese grupo o que ese no es el grupo adecuado, que no ha habido una buena selección previa de los participantes, ¿no? Pero en cualquier caso, que sepas tu habilidad de cómo interactuar con las diferentes personas en los diferentes momentos y en los diferentes proyectos que abordáis. Otro de los aspectos importantes que unas veces se ha incluido como dimensión del trabajo, de la competencia de trabajo en equipo, y otras veces se ha considerado como una competencia en sí misma, por separado, es la red de contactos y cómo lo gestionas, ¿no? Cómo eres capaz de identificar los agentes claves, las personas que tienen influencia, las personas externas al grupo que tienen influencia en las tareas y en los resultados del grupo, y cómo construyes relaciones con esas personas y cómo intercambias información con esas personas, desde dentro del grupo hacia afuera y desde las ideas o las aportaciones de fuera que nutren al grupo. Este es un aspecto que, de hecho, como muchas veces usa recursos diferentes de los que son las otras competencias de trabajo en equipo, algunas veces se ha incluido como una competencia, yo os he dicho, como una competencia separada, ¿no? Que tenía su propio aspecto. Luego las herramientas de cómo te comunicas con las otras personas, cómo consigues tener una comunicación efectiva, dando feedback forward, dando una realimentación constructiva al resto de compañeros del grupo, la escucha activa, el garantizar o fomentar que haya intervenciones equilibradas y que todos se sientan partícipes del grupo y que cuando intervengas pues hables con claridad, con precisión y también diría que con concisión. Y por último, dentro del esquema que os planteo estarían las habilidades vinculadas al liderazgo, que os he dividido como en dos dimensiones o subdimensiones del liderazgo, que es la gestión de las expectativas del grupo, es decir, ser capaz de motivar al grupo, ser capaz de esperar mucho del grupo, de confiar en que el grupo es capaz de lograr unos resultados excelentes, creértelo y transmitir esa creencia a los demás. Y confiar en esas capacidades que tiene el grupo. Y otro de los aspectos es ayudar al grupo a mantenerse centrado en la tarea que tiene que realizar. Por supuesto tendrás que influir en el comportamiento de las otras personas, que es una de las, forma parte de la definición esencial de liderazgo, pero tanto también tendrás que hablar de manera convincente, ser capaces de persuadir a otras personas, porque esto es lo que garantiza esa influencia, y luego al mismo tiempo otro tipo de aspectos más técnicos de cómo planificar, cómo organizar las actividades, cómo evaluar el progreso, cómo estar al tanto de ese progreso del grupo y además cómo conseguir sacar el máximo partido a los recursos, todo tipo de recursos que gestionáis en el grupo. Uno de los recursos principales es el activo de las personas que lo forman, el tiempo que eso supone y además algunos otros recursos que la organización puede haber puesto a vuestra disposición para el trabajo del grupo. Yo creo que en estos momentos deberíais ser capaces de enumerar y describir cuáles son las principales dimensiones o factores que constituyen la competencia de trabajo en equipo y si estáis interesados en profundizar un poco más en algunos de los modelos que han inspirado esta presentación, pues aquí os dejo una serie de documentos que os podrían ayudar a completar esta información.